Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Ok, mi nombre es Rodrigo Andrés Poyanco Ugueño, mi RUT es 10.926.679. Ok, comienzo con mi exposición entonces. Bien, que se llama Igualdad de trato del Estado con particulares y entre particulares. ¿Ya? El problema a abordar en esta breve presentación trata del respeto a la igualdad ante la ley en materia de subsidios, subvenciones y en general toda clase de ayudas que el Estado puede otorgar a las universidades y otras entidades de educación superior, con especial énfasis en la igualdad de trato que el Estado debe otorgar a entidades como nuestra universidad, la Universidad Finisterre, y a través de dicha igualdad la garantía de respeto a los proyectos educativos de los centros de educación superior. El análisis de este problema debe efectuarse en el marco del nuevo principio de Estado social e innovaciones tales como la igualdad sustantiva y otros principios contenidos en el anteproyecto. Nuestra preocupación dice relación con la posibilidad de un eventual trato desigual entre las entidades de educación superior estatales y privadas en la entrega de ayudas materiales o subsidios o entre aquellas que integran el CRUCH y otras que no pertenezcan a dicha agrupación, por razones que no respondan a los principios de estricta igualdad ante la ley. En cuanto a la normativa aplicable, nos referiremos especialmente a las normas que representan una innovación en esta materia en relación a la libertad de enseñanza y a la autonomía de una universidad en materia de proyecto educativo, ¿ya? Como expresión de la libertad y autonomía de los cuerpos intermedios. ¿Qué principios podrían incidir en esta materia? Pensamos que, desde luego, el principio de Estado social, ¿cierto? Según el cual Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales, etc. ¿Ya? Pues simplemente voy a enunciar las normas porque asumo que quien lea esta presentación va a tener la Constitución al lado. Ese principio de Estado social debe entenderse complementado con el fin del Estado consagrado en el artículo 2.1 del anteproyecto, según el cual, tal como lo dice la Constitución actual, el Estado debe servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, etc. También incide en esta materia otra innovación del anteproyecto, que es el principio de igualdad sustantiva, que contenido en el artículo 2.1, que complementa y extiende la clase de igualdad ante la ley. ¿Ya? De acuerdo a esta norma, al artículo 2.1, el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. ¿Ya? Esta norma de igualdad sustancial aparece en otros preceptos del anteproyecto. Por ejemplo, artículo 16, número 3. Se prohíbe toda forma de discriminación directa o indirecta. Los poderes públicos en sus actuaciones deberán tener especialmente en consideración la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria, lo que algunos denominan el principio de interseccionalidad. Y para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes que sean necesarios. ¿Ya? Ajustes razonables. Nos interesa la interrelación que puede darse esta norma en relación a la materia que expuse. El principio de subsidiariedad de la nueva constitución política y su relación con la libertad de enseñanza. ¿Ya? De acuerdo a este anteproyecto, hay una norma que es muy parecida al actual principio de subsidiariedad, que básicamente señala que las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. Artículo 3.2. Respecto de las instituciones de educación superior, esta autonomía se ve refrendada por el artículo 23. ¿Ya? El artículo 23 letra dice: las personas tienen el derecho de abrir, organizar y mantener y desarrollar establecimientos educacionales, etc. Y la letra D dice: el Estado respetará la autonomía de las instituciones de educación superior. Y aquí aparece un primer problema, ¿ya? Porque por la conjunción que podría darse entre esta letra D del artículo 23, es decir, autonomía de las instituciones, abro comillas, de conformidad a la ley, y la formulación de esto que llamaremos este nuevo principio de subsidiariedad. Porque el principio de subsidiariedad del anteproyecto, a diferencia de la Constitución vigente, no asegura de plano la autonomía de los cuerpos intermedios, sino que agrega una frase que es súper peligrosa o al menos llamativa. La autonomía de las agrupaciones sociales opera respecto de aquellos fines específicos que no sean contrarios a la constitución política. Y el problema es que este anteproyecto agrega una serie de principios de fondo como objetivo de la Carta Fundamental, que según cómo se interpreten podrían obligar a las universidades como agrupaciones sociales a adaptar las finalidades de su proyecto educativo de acuerdo a esos fines según cómo sean interpretados por el gobierno de turno. O bien, habilitarían al Estado
a condicionar cualquier ayuda o subsidio a la concretización de esos fines, lo cual afectaría directamente a la autonomía del proyecto educativo de nuestras casas de estudio privadas. Recordemos que, de acuerdo al artículo 22, letra B del anteproyecto, uno de los principios del derecho a la educación es la no discriminación, que no es solo la discriminación ante la ley, es la discriminación sustantiva. Entonces, una enumeración no exhaustiva de estos fines sustanciales se da, por ejemplo, con lo que denominábamos antes la interseccionalidad, es decir, la concurrencia o confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria que autoriza al Estado a adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios. Aquí ya no estamos hablando de una discriminación que se entiende como una mera diferenciación arbitraria ante la ley y el derecho, sino que, así lo entiendo yo, como la presencia de condicionantes sociológicas que, entregadas al juicio o evaluación de las autoridades del gobierno de turno, podrían habilitarles a imponer determinadas condiciones para la entrega de fondos, ayudas o imponer políticas de discriminación positiva que podrían eventualmente contraponerse o superponerse al proyecto educativo de una universidad bajo el argumento que se está combatiendo la discriminación. Recordemos que, a diferencia del Estado subsidiario, que es lo que tenemos hoy día, el Estado social constituye un poderoso título de intervención que permite al Estado tener mayor discrecionalidad e injerencia en la sociedad, ¿ya? Entonces, cuestiones tan controversiales para el proyecto de una universidad de inspiración católica como la nuestra, como la ideología de género o la eugenesia, podrían ser impuestas por el Estado como condición para la entrega de subsidios o recursos que son indispensables para el buen funcionamiento de la universidad, impidiendo de hecho lo que es una de las razones esenciales para la existencia de las universidades privadas, esto es, la posibilidad de llevar adelante proyectos educativos de educación superior específicos en condiciones de independencia del Estado o en condiciones de diferencia con proyectos educativos ofrecidos por instituciones estatales. Lo mismo, otro fin, digamos, que podría ser problemático según cómo se interprete, es aquella parte del anteproyecto que señala como objetivo de la educación el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, eso está perfecto, con el agregado en una sociedad democrática, artículo 22, letra A. Dicho agregado, mal interpretado, podría llevar a contaminar lo que se supone la esencia de un proyecto de un grupo intermedio, es decir, su carácter efectivamente social, como distinto y opuesto a político, y que precisa de un resguardo contra todo intento de contaminar ese proyecto social con consideraciones de orden ideológico. Es decir, en el mismo sentido, debe cuidarse especialmente el alcance que pretenda darse, al deber del Estado de fomentar la educación cívica. ¿Ya? Todas estas normas tienen una interpretación razonable y una interpretación que se puede abrir a uso, ¿ya? Obviamente, digamos, la idea es tratar de asegurar una interpretación que sea razonable. Finalmente, debe recordarse que la concreción de estos fines está enmarcada en la figura del Estado social, ¿ya? Que, como dijimos antes, implica por sí mismo un título que autoriza al Estado a intervenir de manera más pronunciada en la sociedad bajo mandato de terminar con la desigualdad y la injusticia social. Como advirtió Ernst Forshoff, un jurista alemán, esto conlleva el riesgo de un aprovechamiento del Estado para aumentar su poder de dominación. Por esto este autor distingue entre las tareas sociales del Estado y el poder de dominación estatal. Me quedan A 2 minutos. Ok, ya estoy terminando. A Forshoff lo que le preocupaba, era, o él, una afirmación digamos, que muestra su preocupación. Dice, a Forshoff le preocupaba el peligro que aparece cuando la dominación convertida en función social se convierte en una dominación perfecta, ¿ya? De la población. Ya la frase que está aquí entre comillas está en el escrito, digamos, dice, la dominación convertida en función social supone la más perfecta dominación que en las presentes circunstancias se puede implantar. Precisamente por ese riesgo, este autor advertía que el Estado debía estar muy alerta para hacer todo lo posible que estuviera a su alcance para que las ayudas públicas sirvieran para habilitar al ciudadano su libre desarrollo. En nuestra opinión, una de las condiciones sine qua non para lograr este objetivo en materia de universidades como la nuestra es adoptar todos los resguardos necesarios en orden a asegurar que la reglamentación emanada del Estado, así como las posibles ayudas financieras que entregue, sean entregadas en igualdad de condiciones tanto a las entidades públicas como a las privadas, respetando la autonomía y originalidad del proyecto educativo de estas, sin que se permita que en nombre de principios como los señalados, el Estado pueda discriminar entre aquellas entidades que comparten la visión ideológica del gobierno de turno versus aquellas que prefieren apartarse de él, o entre las instituciones públicas o privadas de educación superior. Eso, he terminado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación, daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, será grabada para su posterior análisis. Muchas gracias. Listo. Gracias a usted, Daniela. Esté muy bien. ¿Me